Apreciables ministros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Iglesia del Señor y personas que se encuentran aquí entre nosotros, deseo que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Dios sea abundante en el corazón de todos ustedes. Gracias a nuestro Señor, el cual me ha permitido la bendición de estar en este lugar donde creemos firmemente que la presencia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está en medio nuestro. Estamos contentos con nuestro Dios, nos sentimos alegres con ese Dios del cielo, porque sabemos que Él ha sido muy bueno con nosotros, como siempre lo ha sido. Y en esta ocasión, ayudado de su gracia, disertaré ante ustedes el tema que tiene por título Sembrando la preciosa simiente. Me sirve como base el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 11, que dice de esta manera: es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Bien, estimados hermanos, como todos ustedes ya saben y conocen, en esta parábola que presenta el Señor, ya que el Señor siempre habló en parábolas, casi en todo momento. Y en esta ocasión, hablando de la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que dijo esta parábola. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y empieza a explicar o a decir esa parábola tan hermosa, que habla, que enseña, pero que, como todos sabemos, como las parábolas, es un poco difícil de comprender, es un poco difícil de entender, porque se trata una forma de enseñanza que Jesús daba, de donde se deducía una enseñanza espiritual o moral, o simplemente el Señor nos quería enseñar algo. Y en esta ocasión, pues, el Señor enseña la parábola del sembrador, y cuando empieza a descifrar el sentido de la enseñanza, dice claramente sobre la parábola: la simiente es la palabra de Dios. Entonces, el título de este tema, Sembrando la preciosa simiente, quisiera que nosotros analizáramos un poquito sobre el plan de Dios, porque Dios tenía un plan de traer al mundo su palabra
Y cuando formó este plan, el Señor lo tenía bien trazadito, bien trazado. A tal grado que la Biblia nos enseña y nos dice claramente cómo se llevó a cabo la siembra de la palabra de Dios. La Biblia sí nos enseña muy claro la forma, la manera en que dio inicio. Y nosotros vemos, como todos ustedes saben, los historiadores nos dicen la forma, la manera en que se inició la predicación del Evangelio. Todos coinciden, porque es palabra de Dios. Y según en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y nos enseña que el que empezó a predicar la palabra del Señor, según Isaías, el que empezó a preparar el camino del Señor fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un instrumento escogido de parte de Dios para que Él preparara el camino del Señor, para que Él empezara con las palabras de gracia a preparar el caminito. Y todos sabemos, hermanos, que Juan el Bautista fue un grande profeta que empezó con mucha virtud a predicar, a sembrar el Evangelio para que encontrara el Señor muchos corazones que le aceptaran con toda el alma. Juan el Bautista, hermanos, fue un predicador de mucha virtud. Fue un predicador de mucho poder. Un enseñador que la Biblia nos enseña que se dedicaba a sembrar la palabra de Dios, como está escrito en el versículo 5 del capítulo ya mencionado. Dice así: y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Todos sabemos que Juan el Bautista fue criado en el desierto. Y la Biblia nos enseña que todo Judea y Jerusalén salían a él para ser enseñados. Pero yo me quedo admirado en que era un predicador muy especial, que con mucho amor predicaba y enseñaba, sembrando en los corazones del pueblo de Israel la palabra bendita de nuestro Dios. Y aunque nos parezca un poco difícil, pero aún
Señor Jesucristo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, abarcando desde ese tiempo. Entonces, vemos nosotros que también nuestro Señor Jesucristo, que es el predicador principal, que es el que tuvo en su corazón el deseo de que su palabra se predicara, y él también en sus primeras palabras de la predicación se oía su voz que decía: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios. Empezó a predicar, y cuando empezó a predicar la palabra bendita de nuestro Dios, según San Lucas capítulo 9 versículo 1, nos menciona que el Señor juntó 12 apóstoles y los envió a predicar. La necesidad era mucha, y el Señor nos dice su palabra en el capítulo 10 de San Lucas, versículo 1, y después de estas cosas, designó el Señor a otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Es una forma muy hermosa la manera en que el Señor se programó para que su palabra gloriosa se predicara en todo el pueblo de Israel. Primero junta 12 apóstoles, después llama a otros 70 y los envía. La palabra de Dios nos enseña que iban delante de él, anunciando el reino de los cielos, sembrando la palabra bendita de nuestro Dios en toda ciudad, en todo lugar donde él debería de ir o tendría que ir. Pero predicar la palabra de Dios, hermanos, no es muy fácil, no es muy sencillo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo les dijo claramente unas palabras: andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Porque era una realidad. Ellos iban primero a predicar la palabra del Señor, iban delante del Señor, y les advierte: yo los envío a predicar en medio de gente muy dura. Pero hermanos, todos conocemos y sabemos que nuestro Cristo es un Dios todopoderoso, y para ellos sembrar la palabra fue algo muy hermoso. Y la Biblia nos dice que sí, fueron a predicar, y cuando volvieron los 70, venían con mucho gozo. Volvieron con mucho gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero me llama la atención algo, y él les dice: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. El Señor envía a los guerreros, envía a los predicadores a predicar la palabra bendita del Señor,
Pero también Satanás estaba listo para hacerles la guerra a esos 70 que había enviado el Señor. Hermanos, pero si Dios nos permitiera ver un poquito, miraríamos todas estas cosas, cómo irían los 70 predicando la palabra de Dios. También las huestes infernales, cómo se oponían a ellos y cómo descendía del cielo como rayo. Pero esos 70 iban cubiertos con la mano poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que por muy fuerte que descendiera el diablo hacia ese escuadrón santo, una mano poderosa iba con ellos para cuidarlos y guardarlos de todo mal. De tal manera que ellos iban predicando la palabra del Señor, confiando en que el Dios Todopoderoso iba a ser con ellos y nunca en la vida los iba a abandonar, porque nuestro Cristo así lo dijo, que Él también lo había visto al enemigo cómo andaba. Él estaba vigilándolos, Él estaba cuidándolos. Cuando se quiere sembrar la palabra de Dios, hermanos, siempre va a haber problemas. Siempre los va a encontrar. El evangelizante siempre va a tener problemas. Si usted se queda con sus brazos cruzados y no predica la palabra de Dios, no hay ningún problema. El enemigo, pues también, eso es lo que quiere, que no se predique el evangelio. Pero cuando ve que la palabra de Dios se predica, él también se enoja y empieza a estorbar. La Biblia nos dice claramente en el libro histórico de los Hechos, capítulo 13, versículo 6 en adelante, dice: y habiendo atravesado toda la isla de Papo, hallaron un hombre mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ustedes ven, este hombre muy interesado en la palabra de Dios. Viene Bernabé y Pablo a predicarle, a enseñarle, pero vemos a este mago, vemos a este hombre tratando de apartar al procónsul, tratando de apartar a este hombre, tratando de distraerlo. Pero hermanos, el apóstol Pablo era un siervo de Dios que conocía las cosas bien claras. Y también le dijo: ¿por qué perturbas o tratas de estorbar a esto? Y ustedes saben, hermanos, lo que hizo el apóstol Pablo, llamándolo, y le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego que no veas el sol por un tiempo. Y rápido cayó la oscuridad sobre sus ojos. Hermanos, porque la palabra de Dios es poderosa. Y todo aquel que predica la palabra de Dios, que en realidad la siembra, se da cuenta que no va solo. Se da cuenta que aunque se opongan miles contra esta palabra,
el Señor siempre lo respalda, el Evangelio. Siempre, hermanos. No habrá un día que no lo respalde. El Señor siempre lo respalda. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Dice la palabra de Dios así, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero fíjese lo que dice el versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Ellos iban predicando, pero con ellos iba la presencia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo muchos milagros, hermanos, haciendo muchos portentos, haciendo muchas cosas, de tal manera que aunque la gente contraria a la palabra de Dios quería detenerlo, era imposible, hermanos, porque los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos se levantaban y aquellos hombres seguían predicando la bendita palabra de Dios y nadie los podía detener. Ellos continuaban sembrando la palabra del Señor. Yo creo, hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no cambia. Él es el mismo de ayer y hoy y por toda la eternidad. La palabra de Dios es poderosa, hermanos, es grande. Su palabra es de poder. Que el que confía y la predica se da cuenta: sirvo a un Dios de poder. ¿No es así, iglesia del Señor? ¿Qué acaso no has visto? Cuando te pones a predicar la palabra de Dios, sientes que Dios está contigo. Hablas confiadamente y dices: no sé ni de dónde me salieron estas palabras, pero algo me impulsaba a hablar. El poder del Espíritu Santo. Sí, la palabra de Dios se predica confiadamente. Mire, me llama mucho la atención. Mucho me llama la atención cuando el apóstol San Pablo predica la palabra de Dios. Dice algo muy bonito, dice algo muy hermoso. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza. Fíjese, estuve yo con vosotros con flaqueza. No piensen ver a un Pablo robusto. Él estuvo con flaqueza, como lo dice, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Él dice: yo no fui, cuando yo fui a ustedes, fui con flaqueza, con temor y temblor. Y yo nunca me propuse en mi mente de tratar de persuadirlos, de buscar palabras elegantes o palabras de estas para convencer. No, el apóstol San Pablo estaba consciente. Cuando yo hablo la palabra de Dios, alguien está en mi corazón. Alguien habla por mí cuando yo predico la palabra. De tal manera que él sabía que la demostración del Espíritu Santo se hacía presente y ese poder incomparable transformaba corazones. Ese poder incomparable hacía muchos milagros.
Y esto fue algo muy precioso. Yo te pregunto a ti, apreciable hermano, ¿te gusta predicar la palabra de Dios? ¿Siembras la palabra de Dios? ¿Qué acaso no hemos visto muchas cosas cuando predicamos la palabra? Cuando la enseñamos. Miramos, hermanos, cuando estamos evangelizando, cómo la gente llora. Miramos, hermanos, aún experimentamos nosotros la palabra de Dios, como aquel hombre, hermanos, porque suceden muchas cosas maravillosas cuando la iglesia predica la palabra de Dios. Tenemos en la Biblia un ejemplo muy claro, que es la iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva predicaba la palabra de Dios, miramos nosotros que Esteban, frente a una grande multitud, su cuerpo, su rostro resplandeció como un ángel del cielo. Imagínense ustedes, hermanos, predicando a Esteban y su rostro resplandecer. Hermanos, ahí se veía el poder de Dios. Imagínense a Felipe cuando predicaba la palabra de Dios. Dios lo arrebataba de un lugar y se lo llevaba a otro. Hermanos, nuestro Dios hace grandes obras cuando la iglesia predica la palabra de Dios. Ustedes y nosotros tenemos que animarnos. Nuestro Dios vive para siempre. ¿Lo crees, iglesia del Señor? ¿Crees que Dios puede obrar? ¿Crees que Dios puede hacer muchas cosas? Yo sí creo. Lo hemos visto. Yo siempre he dicho que en la iglesia no le sirve a un Dios cuerpo. Es cierto, fue crucificado, pero vive y reina en nuestro corazón. Servimos a un Cristo que tiene poder y puede hacer muchas cosas. Qué bueno, y la iglesia, con mucho amor y con mucho cariño, fuera sembrando la bendita palabra de nuestro Dios. Pero que la siembren la palabra de Dios, no solamente porque lo invitan, que lo sientan en el corazón y en el alma de hablar su palabra bendita al mundo entero. ¿Y por qué no decirlo con mucha emoción? ¿Y por qué no decirlo, hermanos, con mucha pasión? Que la gente se dé cuenta que la iglesia predica la palabra bendita de nuestro Dios, sembrando en los corazones de la gente. El resultado es del Señor, hermanos. Dios sabrá lo que hace, pero de una cosa sí estoy seguro: que todo aquel que venga a escuchar la bendita palabra de Dios se dará cuenta que un Cristo poderoso está en medio nuestro. Sea quien sea, hermano, no olvidemos que nosotros siempre hemos visto la mano poderosa del Señor. Prediquemos la simiente preciosa y muchas almas vendrán a escuchar la palabra de Dios y a sentir en el corazón ese poder transformador. Dios ha hecho muchas cosas, hermanos. Muchas cosas ha hecho el Señor. La iglesia de aquí lo sabe, la iglesia de aquí lo conoce. En aquellos tiempos, cuando estuve de pastor aquí, no era toda esta congregación, pero sí pudimos ver muchas almas que llegaron al camino de Dios y muchas que siguen llegando, porque nuestro Dios da testimonio que aquí se predica la palabra de un Dios fiel y verdadero, que se deja sentir en el corazón, transformando corazones enteros para honra y gloria de nuestro Señor. Prediquemos la bendita palabra del Señor en todo momento, pero sembremos con todo el corazón, con toda el alma. Hagamos promesas a Dios: Señor, voy a predicar, voy a sembrar el mensaje bendito de tu palabra santa. Hermanos, este lugar será lleno de la palabra de Dios y de gente que escucha su hermoso mensaje. Habrá más distritos, habrá más sectores, y todo gracias a nuestro Dios, porque sembramos la bendita palabra de Dios. Hermanos, lo poquito que yo he entendido es que cuando la iglesia evangeliza,
Dios pone los medios para todo. Gloria a Dios. Dios manda bendiciones en abundancia. Es más, yo he visto que cuando la iglesia evangeliza, la presencia de Dios se acerca y hasta nosotros y todos los que vienen decimos: Dios estuvo con nosotros. Su palabra se dejó sentir en los corazones. En el más duro también pudo llorar de alegría y de felicidad, sintiendo la gloria y el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, sembremos la preciosa simiente de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa palabra que tú siembras y que aparentemente no hay fruto, el día de mañana lo verás, que vienen arrodillados y humillados delante de nuestro Dios, trayendo un corazón arrepentido a la presencia del Señor. Dios os bendiga igual.